Hola, soy Juan Ramaldonado y en esa ocasión abordaremos el tema de la comunicación 1.0 a la 3.0, en el sentido de destacar cómo ha evolucionado los procesos comunicativos dentro de la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos. Así, en un primer momento, vamos a destacar que este análisis será desde tres perspectivas. La primera, desde cómo es el propio proceso comunicacional. Luego, de qué tipo de públicos ha formado esta comunicación y también qué medios ha utilizado este público para realizar estos procesos comunicacionales. Si hablamos de la comunicación 1.0, desde mi perspectiva tenemos que también analizar qué es lo que pasó antes, que no se toma en cuenta a nivel de estudios de comunicación. Y por ello yo valoro a este proceso como la comunicación 0.0, en el sentido de que este es un proceso de comunicación de forma análoga como tal, que desarrollaban las personas en sus comunidades más que todo de persona a persona o en grupos pequeños, a modo de que se dieran a conocer, se comunicaran, se informaran, se trasladaran cualquier tipo de información a través de medios naturales. Así, este tipo de comunicación era de forma bidireccional. Como es uno a uno, se daba el mensaje y se generaba cierto proceso de comunicación atemporal, ya que por ser naturales en muchas ocasiones no había una respuesta inmediata, a no ser que fuera cara a cara. Pero sí, una cosa que se destaca es que había respuesta, había feedback por parte de los involucrados, aunque fuesen mensajes atemporales. A este tipo de comunicación se le llama punto a punto, es decir, de uno a uno. Y la finalidad de este tipo de comunicación dentro de estas culturas, dentro de las humanidades, era transmitir sus culturas y sus creencias de lo que hacían sobre en torno a su desarrollo social. Así, las personas que se desarrollaron dentro de este ambiente es desde la historia de la humanidad, desde que evoluciona el ser humano hasta mediados del siglo XV, hasta la Edad Media, se puede decir ahí, que se mantienen este tipo de procesos, todo natural. Y desde la prehistoria hasta ese momento se viene formando la tradición de la caza, la pesca, la recolección, y como ustedes saben, por no haber mecanismos de formación, sino que era una educación muy elitista, la mayor parte de la población era analfabeta. En este caso, decíamos que la finalidad era transmitir cultura y creencias, porque la generación se vuelve muy teocentrista, es decir, que centra su pensamiento en que Dios lo hace todo, Dios es el centro de todo. Ya concretamente las personas o las generaciones que están ahí, desde que se da la prehistoria, la Edad Media, pero ya recientemente con la clasificación de estas generaciones según los mecanismos de comunicación, tenemos a la generación silenciosa, que se puede decir que parte de mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XX como tal. Son los que se nacen y se desarrollan en este entorno y que están marcados por sus vivencias de guerras, tanto globales, guerras nacionales, como muy locales, muy de cada área. Por el hecho de ese entorno de conflicto, tienen pocos recursos para sobrevivir y es esa época en que se da la revolución industrial, en donde pasan de la casa a la ciudad, del campo a la ciudad, y empiezan a tener otro tipo de trabajo mucho más especializado. Pero se toma en cuenta que a esta altura, ya en el siglo XX, empiezan a alfabetizarse e informarse, porque se da el apogeo de la imprenta, en donde hay más recursos y la educación se vuelve más abierta, deja de ser elitista. Ya esta generación tiene un pensamiento antropocentrista, es decir, que se centra en todo en el desarrollo de la persona. Se enfoca todo en que la persona es el centro del actuar social y científico. Y los medios
que utilizaban desde la prehistoria hasta mediados del siglo XX con más fuerza son los naturales, como decíamos. Dentro de ellos están los jeroglíficos, las señales de humo, las palomas mensajeras, las cartas, el telégrafo y el teléfono, que eran los medios mucho más particulares para desarrollar. Tomando en cuenta ese contexto, eso es donde viene la comunicación 1.0, que es la que vamos a empezar a hacer mucho más énfasis y la que tenemos de conocimiento reciente. Sigue siendo análoga, pero ya no natural, sino que se desarrolla a través de medios eléctricos y electrónicos, como ya muchos los empezamos a utilizar. Si en la etapa anterior de la comunicación 0.0 era bidireccional, aquí es unidireccional, porque los mensajes van desde el emisor hacia el receptor, pero ya en este caso no hay retroalimentación, tiene como característica eso. Ya aquí sí los mensajes son mucho más temporales, en el sentido de que se vuelven periódicos por la mañana, por programas por la mañana, o publicaciones al siguiente día, o a la semana, etc. Es decir, que empiezan a brindarse con mucha más prontitud que la etapa anterior. Es un tipo de comunicación punto multipunto, ya que va de un emisor a miles o a millones de receptores. Pero como les decía, hay nula respuesta, nula retroalimentación. Esa es una característica. Y la fidelidad prevalece más lo económico, comercial en este sentido. Es decir, que en la comunicación 1.0, cuando lo utilizan estos grandes medios, se busca más la rentabilidad a través de la venta publicitaria y la creación de audiencias. Esto proponiendo mensajes que favorezcan a la venta de ellos. Aquí ya empiezan a utilizar este tipo de medios o nacen y crecen los baby boomers, que son los hijos de la generación silenciosa y que en este caso ya, como han dejado de pasar procesos de conflictos, empiezan a una relación social más directa. Tienen como características más que todo el compromiso de mejorar las situaciones de vida de la familia, pero también ser autosuficientes en el sentido que están más estudiados y competitivos. Son más sociables, pues tienden a vincularse con más grupos y no de forma así dispersa, pero sí grupos específicos, por lo que dejan de ser muy individualistas en comparación a la generación silenciosa. Pero eso sí, ya a nivel de consumo de medios, por el hecho de que es una comunicación de una sola dirección, unidireccional, se vuelven una audiencia pasiva, es decir, no tienden respuesta al análisis crítico o a la discusión del mensaje. Por el hecho de que están en ese proceso de cambio, sí se vuelven muy consumidores de los productos y la publicidad que se da a través de estos medios. Y también en esa comunicación 1.0 alcanza la generación X, es decir, son todas aquellas personas que nacen desde los 70 hasta los 80, que tienen como característica esa transición en todos los entornos, ya una transición económica, política, social y tecnológica mucho más estable en comparación a las dos generaciones anteriores. Aquí sí, ya por el hecho que los padres trabajan, por los padres están más ocupados, se vuelven mucho más individualistas y tienden ya no a pensar en familias numerosas, sino en familias reducidas. Y por el hecho de estar más informados, tienden a priorizar más en su cuidado personal, tanto en su salud como en su crecimiento profesional. Tienden a pensar más en el éxito, en el sentido de querer crecer y salir del estancamiento en donde venían las dos generaciones anteriores, sus abuelos y sus padres. También por el hecho de tener un espacio mucho más abierto a mensajes, tienden a valorar y a vivir más la cultura y el deporte como escenarios de desarrollo social. Y por ello es que participan en diferentes actividades con sus grupos de relación. Y los medios que son marcados para este tipo de comunicación son los medios masivos de comunicación. La prensa, la radio, la televisión y el cine, que son los que han prevalecido por mucho de este tiempo. Y ahora pasamos a la comunicación 2.0, que en este caso deja de ser análoga y se vuelve una comunicación digital, en donde
los números binarios o las redes telemáticas son lo que más dominan este tipo de aparatos. Aquí el tipo de comunicación es multidireccional, es decir, es de muchos a muchos o de miles a miles. Lo importante es que no va en una sola vía, sino que va en todas las vías. Y si veníamos de mensajes atemporales en la comunicación 0.0, en mensajes temporales en la comunicación 1.0, aquí venimos a utilizar mensajes instantáneos, es decir, en tiempo real, inmediatos. Es una característica de la comunicación 2.0 y así se dispersa por la cantidad de usuarios que están. Y por lo tanto, por ser instantánea, por ser múltiple, la retroalimentación es permanente. Siempre se está en constante interacción ante los mensajes que proponemos como tal. ¿Y qué finalidad tenemos acá? Pues con este tipo de medios se dan contenidos de tipo social y es aquí en donde hay una característica muy particular. El autor y analista de medios Omar Rincón plantea que los medios tradicionales su función principal es entretener y sobre el entretenimiento hacen las otras funciones, informan entreteniendo, educan entreteniendo, forman entreteniendo y entretienen entreteniendo. Pero desde mi perspectiva, para este caso, aquí sí hay más concreción en los objetivos que se buscan. Hay mensajes para informar, hay mensajes más culturales y educativos, hay mensajes de entretenimiento y hay más mensajes de formación. Es decir, que este tipo de objetivos del uso de la comunicación 2.0 va más enfocada a pensar en el crecimiento de la persona, en ese usuario que es quien elige ahora, quien tiene el poder de decidir qué, cómo y dónde hacer este tipo de comunicación. Ya las personas o generaciones, grupos que consumen esto, ya dejan de ser audiencia y pasan a ser usuarios, porque son los que tienen esa capacidad individualista de decidir el contenido. Y los primeros que nacen dentro de este entorno es la generación Y o los millennials, que en este caso son los que nacen y crecen desde los 80 hasta finales del siglo XX. Y se considera la primera juventud global por el hecho que ya nacen con Internet, es decir, ya tienden a consumir contenidos de otras culturas, pero también a interactuar con personas de otras culturas, rompen las barreras del espacio. Ya como características mucho más particulares, por el hecho de tener la enciclopedia más grande del mundo, que es Internet, ellos empiezan a ser autodidactas y empiezan a ver otras perspectivas de carreras. Ya no carreras tan tradicionales y largas, sino que carreras mucho más especializadas o cursos más especializados y aparte ya no de una manera presencial, sino a través de entornos virtuales. Este factor de abrirse empiezan a generar en ellos un pensamiento más de colaboración y esto se va a ver implícito en la forma en cómo generan contenido. Así, su pensamiento es tecnocentrista, en el sentido que prevalece y el fin último son los medios, es decir, todo el pensamiento tiene que pasar por la tecnología como el mecanismo para resolver todas las acciones de la vida humana. Este factor que decíamos de colaboración los lleva a ser prosumidores o prosumers, es decir, productores y consumidores de contenido. Pero para esta generación de los millennials, porque todavía no están tan avanzados en contenido, su función es más compartir contenido. Pero sí hay una característica más de ya no solo ser pasivos, sino que empiezan a compartir contenido. Y aparte de ello, son los famosos multitareas o multitask que hacen varias cosas a la vez. Otra de las características muy particulares es que ese factor de tener ya sus propias decisiones los hace ser personas inconformistas, en el sentido de que son jóvenes que tienden a tomar decisiones a corto plazo. Y quizás las más características es que están insatisfechos con todo, en el hecho de
de decir del sistema, del sistema de educación, por ejemplo, y su forma de enseñanza, o cuando ya van a un trabajo, no quieren estar ahí por mucho tiempo, se sienten insatisfechos con lo que hacen y están renunciando y probando a cada momento. Eso los hace tomarse riesgos y pasan a tener ya una cultura más emprendedora. Y es toda esta generación que vemos ahora que empieza a tener sus propios negocios o sus propias formas de querer desarrollarse económicamente. Y también, por ser ya mucho más individualistas, empiezan a alejarse del compromiso, sobre todo del compromiso de relaciones estables y duraderas. Ya no a tener hijos, ya no pensar en tener hijos y mucho menos en el matrimonio. Y ahí empiezan a tener un tipo de pensamiento mucho más abierto, en donde ya temas como la decisión de ciertos aspectos personales sobre la vida, sobre las relaciones de pareja, sobre la vivencia o no de formas de ser, es muy característico dentro de ellos. Pero se involucran también en acciones sobre todo de desarrollo social. Y la última generación que contempla esta comunicación 2.0 es la generación Z o los famosos centennials, quienes nacen a finales del siglo XX y sobre todo es la generación primera del siglo XXI. Aquí es donde yo comparto que esta generación es la propia nativa digital, porque ya todos los medios están generalizados o están potenciados en cuanto a lo digital. Los millennials todavía estaban en esa transición de los medios análogos, los medios masivos y los medios digitales, pero ya los centennials viven propiamente con la tecnología digital. Y esto hace que se vuelvan sujetos, personas mucho más independientes, pragmáticos y competitivos en todo lo que hacen. Se dice que es una generación geek, que si bien están enfocados en la tecnología y en el uso de esta, pero son más especializados dentro de ello. Y hay una característica mucho más particular, que su forma de consumir es más visual. Y aparte, tienen muchos medios para estar haciendo cosas a la vez, que se vuelven también multitareas. A diferencia de los millennials, ellos, los centennials, siguen siendo prosumidores, pero en este caso no solo comparten contenido, sino también lo generan, hacen contenido propio. Y por eso vemos a muchos jóvenes haciendo videos en YouTube o en TikTok, etcétera, porque ya son personas que empiezan a generar su propio contenido. Son más autodidactas en el sentido de que ya están mucho más focalizados en nuevos entornos de formación y por ello es que no les es indiferente el hecho de cambiar de tradición, y para ellos desde la pandemia fue mucho más fácil de adaptarse por estar en relación con la tecnología. Si bien los millennials empiezan más a pensar en la parte emprendedora, los centennials trabajan más para crear no solo su emprendimiento, sino empresas, pero bajo el enfoque de la economía colaborativa, es decir, de nuevas formas de hacer y producir en cuanto a la generación de conocimiento, en cuanto a la generación de productos y servicios. Y es una generación que ya valora la diversidad en todos los sentidos, la diversidad humana, la diversidad animal, la diversidad ambiental y toma conciencia de no afectarla. Y si teníamos a los millennials que eran insatisfechos, pues los centennials sí se orientan más a la negociación, al diálogo y no tanto al conflicto. Los medios que en este caso se utilizan en la comunicación 2.0 son muy marcados. En este caso sí ya son digitales, pero por ejemplo los millennials tenían ordenadores mucho más de casa, de escritorio. Sí surgen con el internet, tienen el internet y sí con la comunicación digital, pero de pantallas pequeñas. En cambio, ya los centennials empiezan a ver ya dispositivos mucho más recientes. Para el caso de la comunicación 3.0, sigue siendo digital, así como en la 2.0, pero en este caso ya no es la persona la que busca los medios, la que se enfatiza en los medios, sino que es al revés. Aquí se busca ya más la personalización de los medios acorde a los intereses de los usuarios. En este caso es omnidireccional en el sentido de que todo está presente en función
de la persona como el centro, todos los medios están más enfocados ahora a satisfacer al usuario. Y la forma de transmisión es a la inversa de los medios masivos. Si los medios masivos eran de uno a muchos, acá ella de muchos a uno. Es decir, que los mensajes son mucho más específicos a cada tipo de usuario. Y es una comunicación multipunto a punto para entender esa dinámica. ¿Y por qué se manifiesta de esta manera? Porque es el usuario quien determina dentro de la gran variedad de mensajes que se le ofrecen cuál es el que quiere consumir y por qué medio hacerlo. La final entonces en este caso es que se centran en el usuario quien tiene el poder de influir. Y este influir es algo muy característico dentro de esta generación, pues de ahí salen influencers o influenciadores que tienden a través de su opinión a cambiar la perspectiva de pensamiento de otros usuarios. Esto mediante una información mucho más rápida, inédita e interesante de lo que se pueda consumir. Acá tenemos la representación de la generación alfa, que es la primera generación bajo este tipo de comunicación, en el sentido que son los que también ya nacen en el siglo XXI y son los que van a ir ahí terminando de nacer, o todos los que van a nacer hasta el 2025 a 2030. Son todos estos jóvenes que están ahí y son catalogados como la generación T o la generación Touch, la generación táctil. Ya sus medios son digitales, pero ya no de manera artificial, sino que todo a través de pantalla. Todo lo que se genera dentro de la pantalla tiende a ser utilizados por ellos. Y es aquí en donde empieza una característica muy notable. Y si vemos en todos los infantes que están en estos momentos, son seres solitarios que están viviendo más con su tablet, con su smartphone, con sus consolas de videojuegos, y su mundo como tal, su metro cuadrado es más la virtualidad, es decir, son ellos y la pantalla. Son infantes que a pesar de ello saben lo que hacen, saben generarse, toman decisiones, etcétera. Y esto les permite generar nuevas habilidades en cuanto a su desarrollo lógico, en cuanto a su pensamiento de asociación, en cuanto a su toma de decisiones, etcétera. De aquí es donde se favorecen y van a estar un poco encaminados a todo lo que tenga que ver con el entorno de inteligencia artificial. Ese va a ser el contexto en donde ellos se van a desarrollar. Por lo tanto, ya no van a tener que andar buscando tanta información, sino que solo en la forma de asociarla y de determinar ciertas decisiones. Por ello, su conocimiento e información va a ser mucho más especializada, ya no va a ser mucho más abierta, porque van a estar en un entorno mucho más concreto. Y se van aún reduciendo en cuanto al número de decisiones de matrimonio y de hijos. De hecho, de cada 3 personas alfa, una de ellas no va a tener hijos ni se va a casar, va a estar de manera solitaria. Ese es el estudio que se ha manifestado. Y si bien son personas que van a tener nuevas capacidades, pero se van a enfrentar a un mundo laboral muy competitivo por el hecho de que los entornos digitales van a ser mucho más abiertos. Y para David Berkowitz, él plantea que este tipo de generación son los que ya no van a estar dentro de la economía compartida como lo hacían los centennials, sino que su hecho de ser mucho más individualistas va a querer hacer que tengan proyectos mucho más personales, y por ello van a pensar más en la movilidad, de estarse cambiando de lugar a lugar, de país a país, etcétera. Van a tratar de romper las fronteras. Y otra característica es que por su forma de pensamiento ya no van a ser tan cuestionados en cuanto a la privacidad, sino que van a ser muy abiertos en todo lo que publican o en todo lo que tienen dentro de sus medios. Y ese sentido también los va a retar a romper con lo establecido, sobre todo a enfrentarse con las reglas, y va a ser una sociedad mucho más de tipo conflictiva en cuanto a eso. Su forma de pensamiento ya no es, ya no creen en algo mucho más particular, ya no creen en Dios, ya no creen en la persona, ya no creen en la tecnología, sino que se vuelven mucho más agnósticos dentro de todo ese contexto. Vamos a ver hacia dónde se va a orientar, porque es una generación que está surgiendo y los medios también están forjándose para ella,
pero se vuelve una generación sin sentido. Por ahí es donde va más esta característica de los alfa, que van a responder mucho a el posmodernismo. Por ello es que no solo van a tener experiencias de mensajes del momento, sino que vivir en un momento. Cada experiencia va a ser mucho más particular. Y el hecho también de ser muy individualistas, de alejarse de la economía compartida, va a apostarle a toda innovación. Van a estar en constante cambio en todos los ambientes, político, económico, social, educativo, etcétera. Ya para la generación Z, decíamos que los medios que utilizaban se vuelven mucho más recientes, como los que tenemos, como laptops, como smartphones, como tablets, como eh, tenemos a dispositivos de control remoto, las consolas de videojuegos, entre otros. Entonces son características de que las que van tomando. Entonces aquí es donde se ve que ya no solo tienen dispositivos de información, sino dispositivos de control, como los drones, las consolas, y eso que hace que su interactividad sea diferente para lo que van a hacer dentro de sus nuevas competencias. Y ya para esta generación alfa, los dispositivos van más a ser aquellos integrados a su desarrollo de vida por voz, por manejo de control de datos, de todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Entonces todos los recursos que utilizarán estarán enfocados en cuatro cosas: en la inteligencia artificial, se le llama la generación Screen Agers, es decir, que serán los que están más vinculados a la pantalla y a la interacción. Los cyborgs, o que utilizarán sistemas de información mucho más personal, y sobre todo que las características de dominio de estos van a ser también por voz. Eso es lo que van a generar estos entornos de la generación alfa, que va a ser una generación mucho más especializada. De hecho, se dice hiperconectada e hiperespecializada. La gran pregunta es entonces, ¿por qué es importante comprender todo este entorno de lo que se ha hablado de la comunicación 0.0 hasta la 3.0? Porque en este caso, en la comunicación 1.0 se determina que hay audiencias, es decir, que son grupos de consumidores de contenido que son anónimas, que no se saben quiénes son, heterogéneas, es decir, que hay una diversidad, que están viendo el mismo contenido, y sobre todo pasivos, porque no tienen un feedback con el contenido que se les presenta. Pero ya con el surgimiento de la comunicación 2.0, dejan de ser audiencia y pasan a ser usuarios, en el sentido de que son personas que toman decisiones de lo que quieren consumir, cómo consumirlo, cuánto tiempo, dónde, etcétera. Y en este caso sí hay una identidad. Si bien no son personas con sus nombres reales la mayoría, sino que son IDs o utilizan otro tipo de nombres, pero sí ahí ya se identifican que son alguien. Y los gustos son más homogéneos. De hecho, la selección de las plataformas y de los contenidos es por eso, por intereses. Y aparte, se vuelven creadores de contenido. Por eso son los famosos prosumers. Y el tercer punto es que esto ayuda a que a nivel comunicacional y de marketing tengamos bien claras las diferencias de estas clasificaciones. Porque en el caso de la comunicación 1.0 y los estudios que se hacen de consumo es más a través de segmentaciones de mercado. Es decir, que por ser grupos anónimos y heterogéneos, las variables son más generales: demográficas, económicas, sociopsicológicas, psicográficas, etcétera. Entonces se determina como una generalización de todo, pero en cambio en la comunicación 2.0 ya se vuelve más a través del estudio de perfiles, que se determinan características particulares de cada usuario y sobre todo el consumo tecnológico. Y al final, como lo plantea Daniel Matesa, que es importante saber esto porque a través de ello vamos a tener una codificación mejor del mensaje, de lo que queremos hacer con nuestra marca. Porque al tener claro quiénes son nuestros usuarios, quién es nuestro público, así también definiremos cómo es el tipo de comunicación y también cuál es la manera de consumir de ellos en cuanto a contenido digital,
los dispositivos que utilizan, las plataformas, la forma en que lo hacen y hasta el tiempo en que hacen uso de ellas. Y con esto tendremos un mejor desarrollo de estrategias de comunicación y de marketing.